Bueno, pásame los datos, así no te molesto más y pues. La materia tuya era Hola. en la carrera de contador necesito. Economía argentina es. No, ya me fijo, pero economía argentina sí está. ¿Te acordás del código de la materia? A ver, espérame un segundo. ¿Qué? Este profe que no se acuerda. ¿Quién va a ser el co-anfitrión acá? Ariel Piñatelli y Constanza. Constanza Uno Rodríguez. solo, Ariel uno solo. Piñatelli. Bueno, Ariel Piñatelli. Listo, éxitos. Bueno, muy bien. ¿Está grabando? Bueno, vamos a dar unos minutitos para que entren. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Hola, profe, sí se escucha. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Perdón la tardanza. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el TP número 3, ¿sí? Que es de presupuesto. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo práctico? Es una actividad para que los estudiantes, para que ustedes realicen un presupuesto financiero indicando el flujo de caja proyectado y la necesidad de fondos que puede existir o que no puede existir. ¿Por qué es tan importante un presupuesto financiero? Porque nos permite saber si la empresa va a necesitar fondos o va a tener un excedente de fondos. Si necesita fondos, va a tener que ver de dónde los consigue, y si tiene un excedente de fondos, va a ver dónde los puede invertir para que esos fondos no queden ociosos y se genere un dinero adicional por los excedentes que tenemos mes a mes. Vamos a la situación problemática de trabajo práctico. Dice, a continuación se presenta un caso, lee con atención el mismo, teniendo presente que cada uno de los contenidos que hemos desarrollado en este módulo ya están dados por el profe Mariano, por lo tanto, van a tener que releerlo por si tienen alguna duda en cuanto a lo que es la teoría. El caso práctico es un emprendimiento comercial, tiene las siguientes estimaciones. Tenemos los meses de octubre a marzo, y a su vez tenemos conceptos de ventas que hace la empresa, las compras que hace de mercadería para realizar esas ventas, y tenemos otros egresos. Los otros que tenemos dice, la compra se realizan en los proveedores de mercadería, otros egresos, ¿sí? Esta última columna dice, incluye solo montos erogables. Pueden ser sueldos, cargas sociales, impuestos, servicios, honorarios, alquileres, seguro, limpieza y vigilancia. Vamos a la columna de las ventas. Dice, el 30% de las ventas se considera al contado. El 70% restante se realiza con la tarjeta de crédito. Pasamos al siguiente punto. Analizamos ahora lo que pasa con las tarjetas de crédito. De las ventas de tarjeta de crédito, el 60% de lo que yo vendí lo cobro el mes siguiente, el 25% a 60 días y el 10% se cobra a 90 días. Y el 5% es incobrable, ¿sí? No se cobra nunca. Todos los pagos, es decir, las compras que hacemos y otros egresos, se realizan a los 30 días, es decir, al mes siguiente que yo realizo la compra, o que yo tengo que pagar los sueldos, o el alquiler, o la limpieza o la vigilancia. Este dato es importante. El saldo final de caja de cada mes siempre tiene que ser de 100.000 pesos.
Si me falta, deberé pedir dinero para tener 100.000 pesos en excedente a fin de mes. Y si me sobra, deberé sacar ese excedente y aplicarlo en otra cosa que no forma parte de esto, pero siempre el saldo final de caja tiene que ser de 100.000 pesos. Dice, los excedentes de saldo al final se retiran y si hay algún faltante, se solicita financiamiento a una tasa anual del 90% directo. Este dato es solo para que sepan que pedir dinero tiene un costo, ¿sí? No es que nadie nos va a financiar y nos va a prestar plata sin devolver un interés. Para el trabajo práctico que yo voy a explicar Constanza, no es necesario que tengan en cuenta este dato, esta tasa. Es simplemente los efectos que sepan que pedir dinero tiene un costo y poner dinero en un plazo fijo, en una inversión, tiene una rentabilidad adicional. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, profe, quiere que vaya empezando a explicar un poco. Es bastante sencillo el trabajo práctico. El objetivo principal, Ahí eh, te dejo compartir pantalla. dale. No, pero bueno, porque no lo Mm. tengo abierto. Bueno, abrilo, yo sigo explicando y Dale, avísame cuando esté listo. dale. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Con los datos que tenemos, eh, tenemos que armar en un Excel la proyección del presupuesto de caja para febrero y para marzo. Se entrega un archivo Excel, como venimos trabajando. Este es el formato que sale. Aquí falta una columna de otros egresos, pero tenemos en enero y febrero, tenemos que inventar las ventas, compras y otros egresos. Tenemos el saldo inicial de caja, los ingresos, los egresos, el flujo de fondo neto, que aquí está la fórmula puesta, saldo inicial más ingresos menos egresos. Si hay que hacer un retiro, un financiamiento y el saldo de caja que debe quedar siempre. Vamos a algunos conceptos, vamos a saltar porque entramos tarde, vamos a entrar a lo que es el presupuesto maestro, piden dos, presupuesto operativo y presupuesto financiero. Dentro del presupuesto financiero tenemos el presupuesto efectivo, que es el que vamos a enfocarnos específicamente, y el balance general proyectado. Esa es la rúbrica que le damos después. Dejo de compartir pantalla y adelante con Bueno, voy a compartir la Francisco. pantalla del Canvas ahí con el trabajo y voy explicando. Recuerden, chicos, que los trabajos tienen que ir cuando entreguen con nota, con el nombre sí o sí. He corregido varios trabajos en donde lamentablemente por rúbrica tuve que bajar puntos que son importantes para la promoción o para aprobar porque no le pusieron nombre al trabajo. Eso es algo que nos cansamos de decirlo, pero bueno, siempre hay alguien que se olvida de ponerlo. Profe, lo que es la carátula, Sí, eh, a mí me aparece lo que es el profesor experto y profesor, algo así, ¿puede ser? profesora experta y profesora disciplinar, sí.
O sea, digo, pongo lo que me aparecen a mí, digamos, donde yo entro, digamos, donde dice personas, o tengo que poner de todos. No, 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 con el profe experto que está perfecto. Pero tampoco hace falta Ah, bien. mencionarlo, lo importante es que digas, no sé, Nombre, PP3 apellido. y el Ujú, nombre. ujú. Bien. En unos minutitos ya Constancia ya comparte pantalla, se le reinició la máquina. Pero bueno, le voy adelantando algo más o menos para que veamos cuál es la orientación. Un flujo de fondos, ¿sí? Nos muestra cuál es el ingreso faltante que vamos a tener, que vamos a tener en un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es una planificación que hacemos en base a nuestros recursos y nuestra capacidad operativa y nuestra proyección de ventas para ver cuántos recursos van a ser necesarios para cumplir con el objetivo o la planificación que nosotros nos pusimos. Entonces, ese presupuesto que uno haga tiene que ser lo más ajustado de la realidad. Yo no puedo presupuestar que voy a vender 100 unidades cuando en realidad mi capacidad operativa es de 30 unidades. Eso se refiere cuando tiene que ser realista el presupuesto. Es decir, dentro de mis capacidades como empresa, qué es lo que yo puedo producir, cuánto es lo que puedo vender. Entonces, partiendo del presupuesto de venta, se hace el presupuesto de compras, ¿sí? Compra de materia prima, la disponibilidad de mano de obra, cuáles son mis costos indirectos de fabricación. En eso se va a ir armando distintos presupuestos. El presupuesto operativo, que es lo que nos vamos a enfocar nosotros ahora, es para hacer frente a las compras que tenemos que hacer y vamos a tener en cuenta las ventas proyectadas, cuántos son y cuánto las podemos, en base a la venta proyectada, vamos a ver cuál es la necesidad faltante de plata. Ahí abro el TP yo. Un minuto. ¿Está conectada, Constanza? En un minuto. Ahí abro el... No, profe, no está conectada, se le habrá salido. Bien. Bueno, denme un minuto, por favor. Ahí estoy. Partir. Aquí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bien, esto es el bosquejo que tienen, este que está aquí, que pinto yo ahora, el que tienen en el Canvas, ¿sí? Así lo deberíamos entregar. Tenemos que inventar ventas, vamos a borrar para que no todos pongan las mismas ventas, ¿sí? Tenemos que inventar las ventas en enero y febrero, las compras de enero y febrero y otros egresos de enero y febrero. Recordemos que de las ventas de octubre, de las ventas que nosotros realizamos, una parte, el 30%, es de contado.
y el 70% es con tarjeta. Si la venta es de contado, ¿cuánto ingresa a nuestra caja? Supongamos que vendemos 100 pesos. ¿Cuánto ingresa a caja hoy día? ¿Sí? Si la venta de contado, lo que ingresa a nuestra caja es de 30 pesos. Y los otros 70 pesos son los que se financian. ¿Sí? Entonces lo que nos va a ingresar un porcentaje. Vendimos en octubre, el 30% ingresa en octubre. Una parte de ese 70% va a ingresar en noviembre, una parte va a ingresar en diciembre y una parte va a ingresar en enero. ¿En qué porcentaje va a ingresar? De tarjetas en 70. Exacto. Tenemos un 30% de contado que ingresa el momento que efectuamos la venta, ¿sí? Y un 70% a crédito. De ese 70%, tengo que calcular el 60% que entra a los 30 días, el 25% que entra a los 60 días, el 10% que entra. Constanza, ¿está conectada de nuevo? No. Bien. El, el Sí, sí, 10% que ahí entra en el 90, pude. ¿sí? Bueno, fíjate si Pero podés no puedo compartir. compartir porque se me traba. Bueno, no importa, no hay problema. Cualquier cosa, si querés explicar una parte vos, no hay drama. Y el 10% se cobra a los 90 días. Por lo tanto, vamos a simular que estamos en el mes de octubre. Vendimos 100 pesos, 30 pesos van a corresponder a las ventas de octubre de contado y 70% va a corresponder a crédito. Ahora bien, de esos 70 pesos de las ventas que yo hice en octubre, voy a cobrar un 60% en noviembre, un 25% en diciembre y un 10% en enero. ¿Qué pasa con las ventas que yo hago en diciembre? El 30% me entra en efectivo, ¿sí? Me entra de contado, y el 70% de esas ventas que yo realizo en diciembre me va a entrar un, un 60% en enero, un 25% en febrero y un 10% en marzo. Esa es la lógica para lo que son las ventas, ¿sí? Todo lo que me ingresa, una parte, un 30% me ingresa en el mes donde yo realizo las ventas y el 70% me ingresa en los meses subsiguientes. ¿En qué parte? De ese 70% de las ventas, yo lo tomo como un 100% y hago un 65% a los 30 días, un 25% a los 60 días y un 10% a los 90 días. Entonces, yo agarro, sumo la venta de contado en octubre. Vamos a enero. Sumo la venta de contado en enero, un 30%. Lo que me viene de la venta de noviembre, lo que me viene la de la venta de octubre, lo que me viene de la venta de noviembre y lo que viene de la venta de diciembre. Y eso me va a dar el flujo de ingresos, el flujo de fondo de ingresos, solamente los ingresos. La parte de contado en enero, más lo que yo cobré, el 60% de las ventas de diciembre, más el 25% de la venta de noviembre, más el 10% de la venta de octubre, ¿sí? En enero yo voy a cobrar ventas que hice en octubre, ventas que hice en noviembre, ventas que hice en diciembre, más las ventas de enero. Esa lógica se utiliza para febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí? Lo que yo vendo en octubre lo termino de cobrar en enero, lo que yo vendo en diciembre lo termino de cobrar en febrero, y así, lo que yo vendí en febrero, cobro una parte en febrero en contado, una parte en marzo en tarjeta, una parte en abril y una parte en mayo, ¿sí? Por eso este recuadro de flujo de fondos empieza en octubre, que es cuando tenemos datos en el enunciado, y termina en mayo, porque es cuando yo realizo el último cobro de la venta de febrero, que son los valores a inventar. Enero y febrero son los valores que yo tengo para inventar. Ahora bien,
Vamos a lo que son los egresos. El enunciado dice que las compras y los egresos, ¿sí? Sueldos, alquileres, vigilancia, lo que sea, se paga a los 30 días. Por lo tanto, si yo gasté 300.000 pesos en octubre, los voy a pagar recién en noviembre. Lo que yo gasté en noviembre, lo voy a pagar en diciembre. Por lo tanto, las- lo- los importes que yo inventé en enero, ¿sí? Compras y otros egresos, los voy a pagar en febrero, y los importes que yo inventé en febrero, compras y otros ingresos, los voy a pagar en marzo. Eso me va a dar el total de flujo de fondo de gastos. Entonces yo por un lado voy a tener los flujos de fondos de ingresos y los flujos de fondos de egreso. Con estos valores, con estos flujos de fondos que tenemos, vamos a nuestro cuadrito, que es lo que debemos presentar. Si mi saldo de caja que yo necesito es de 100.000 pesos, mi saldo final de caja es de 100 pesos, de 100.000 pesos, cuando comience el mes, significa que mi saldo de caja inicial de febrero son esos 100.000 pesos. Mi saldo final de caja de febrero son 100.000 pesos. Mi saldo inicial al 1 de marzo son 100.000 pesos, ¿sí? Mi saldo final de un mes es el saldo inicial del mes siguiente. Por lo tanto, si el enunciado me pide que el saldo final sea de 100.000 pesos, mi saldo inicial siempre va a ser de 100.000 pesos. ¿Fui claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien, bueno, yo tengo saldo inicial, los ingresos. ¿Qué ingresos voy a poner aquí en enero? Los ingresos que voy a pedir en enero son los del flujo de fondo que me da en enero, ¿sí? Mi flujo de fondo de ingresos en enero es el valor que yo voy a colocar en enero. Y flujo de fondo, vamos a poner, vamos a sacar color porque tengo que subir. Mi flujo de fondo de egresos, ¿sí? ¿Qué egresos voy a poner? Voy a buscar en enero, voy a buscar mi flujo de fondo de egreso y va a ser el valor que yo voy a poner dentro del cuadro como egresos. Tengo lo que cobré menos lo que gasté, menos lo que pagué. Esto me da un flujo de fondos neto, que aquí es igual al saldo inicial, lo que tenía, más lo que cobré, menos lo que pague. Eso me va a dar un resultado. Supongamos que el resultado sea 215.000 pesos. Y sabemos que por enunciado yo tengo que tener un saldo final de caja de 100.000 pesos. ¿Necesito pedir plata o necesito retirar plata? Si yo aquí a mí me da 215.000 pesos. ¿Qué les parece? A mí ahí me da un importe entre el saldo inicial más los ingresos menos los egresos, me da un flujo de fondos neto de 215.000 pesos. Retirar, profe, porque tendría que quedar 100.000. Exacto. Tengo que retirar plata para invertir en un plazo fijo, para comprar mercadería, para hacer lo que quiera, para gastarlo, para llevarlo, para comprar dólares, lo que sea. ¿Qué hubiese sucedido si acá el flujo de fondo me da un valor de 85.000 pesos? Yo necesito pedir 15.000 pesos prestado a alguien. ¿A quién? A un amigo, al banco. eh, Tengo que ir a emitir un cheque y cambiarlo. Yo la realidad es que acá necesitaría 15.000 pesos. ¿Sí? O sea que los 85 más lo que yo debo pedir me den los 100.000 pesos que yo necesito para comenzar el mes. Mi saldo final de caja es mi saldo inicial de caja del mes siguiente. Ahora bien, si acá hubiese tenido los 215.000 pesos, yo acá tengo un excedente de 115.000 pesos. Ahora bien, esto lo podemos poner
Esto lo podemos mencionar. Negativo, ¿sí? Yo necesito retirar 115.000 pesos y si acá tuviese 85.000, yo necesito pedir 15.000 pesos. ¿Qué pasa si lo ponen con un signo distinto? No importa, lo importante es que esté explicado. Tiene que quedar plasmado en el trabajo práctico, de que yo acá tengo una necesidad de fondos de 15.000 pesos, y si yo pongo aquí 215.000 y pongo 115.000, yo tengo un excedente de 115.000 pesos, ¿sí? Yo necesito que diga excedente o faltante, retiro o financiamiento. Con el mes de febrero pasa exactamente lo mismo. Yo me posiciono en los flujos de fondos de ingresos, ¿sí? Las ventas de contado que tuve en febrero, saco el 30%, que es lo que me pagan de contado. Las otras ventas son el 70%. ¿Cuántas de esa venta voy a aplicar en tarjeta de crédito en febrero de las ventas que hice en febrero? Ninguna, porque cobro a los 30, 60 y 90 días. Entonces, yo de las ventas que realizo en febrero solamente un 30 solo en contado. El otro 70 no las percibo en febrero. Las percibo en marzo, en abril y en mayo. ¿En qué porcentaje? Si no recuerdo mal, un 60, un 25 y un 10%. Es decir, de mi total de venta de tarjetas de crédito, un 60% las cobro en marzo, un 25% las cobro en abril y un 10% las cobro en mayo. Y el 5% que es incobrable. No las cobro nunca, ¿sí? Nunca las cobré. Entonces esas ventas nunca van a ingresar. Sumando las ventas de contado de marzo más el 60% de noviembre más el 25% de diciembre, no, perdón, más el 10% de noviembre, el 25% de diciembre y el 60% de las ventas de enero que yo hago con tarjeta de crédito. Recuerden que la venta de enero cobra un 60% en febrero, la venta de diciembre cobra un 25% en febrero y las ventas de noviembre cobro un 10% en febrero. Sumando esas ventas, ¿sí? A mí me dan los flujos de fondo de ingresos del mes de febrero. Vamos a los egresos de febrero. Las compras y las ventas que hago en enero, ¿cuánto las pago? ¿Cuándo las pago? En el mes de febrero. Por lo tanto, las las compras y otros egresos que yo hice en el mes de enero, ¿cuándo los voy a pagar? En febrero. Las compras y las ventas, las compras y otros egresos, perdón, las compras y otros egresos que yo hice en diciembre, ¿cuándo las voy a pagar? En enero. Siempre se pagan a los 30 días. Entonces, las, las compras y otros egresos del mes de diciembre son los que yo pago en enero, son los que yo pongo dentro del cuadro que hay que entregar en egresos, ¿sí? Entonces, vamos a marzo. En marzo, ¿qué tengo? El 30% de las ventas de contados que yo realicé en marzo. Es dato. Tengo el, nos ubicamos en marzo. Tengo el 30% de las ventas de contados. De febrero, ¿qué tengo? El 60% del 70% de las ventas de tarjeta. De enero, ¿qué tengo? El 25% de ese 70% que cobré en enero. Y en diciembre, ¿qué tengo? El 10% de las ventas que realicé en tarjeta. La lógica se mantiene siempre lo mismo. Por lo tanto, yo debería empezar con octubre, ver cuánto cobré en efectivo, cuánto realicé en tarjeta y esas ventas de tarjeta, cómo me va impactando en noviembre, en diciembre y en enero. Me paro en noviembre. ¿Cuánto fue la venta de tarjetas, la venta de contado que yo hice en noviembre? X importe. Vamos a diciembre, ahí empiezo a cobrar el 60% de las ventas de noviembre, el 25% de las ventas en enero y el 10% de las ventas
en febrero. Con diciembre pasa exactamente lo mismo. El 30% de contado, el otro 70% se distribuye, un 60% en enero, un 25% en febrero y un 10% en marzo. Y aplico la misma lógica para todas las ventas, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Yo tengo que entregar hasta marzo. Es decir, lo que a mí me interesa son este recuadro que yo tengo acá, porque es lo que yo tengo que llenar en el entregable que tengo que dar. Estos son los cálculos auxiliares que tienen que estar, porque nosotros tenemos que ver cómo ustedes llegan a ese resultado. Pero básicamente, ¿qué necesitamos nosotros? La información de enero, febrero y marzo. ¿Sí? Con esta información yo puedo llenar el cuadro, pero yo para tener las ventas de tarjeta en enero, tengo que tener hecha esta distribución de ventas de octubre, cuánto cobren por tarjeta el 60 en noviembre, el 25 y el 10% en enero. Por lo tanto, la venta de octubre me va a estar influyendo en mi entregable, en mis ingresos, en un 10%. La venta de noviembre me va a estar influyendo en un 25% en enero y en un 10% en febrero. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Profe, lo que sí en la parte de compras sería en Sí, el cuadrito. O sea, lo que es compras y otro ingreso sería en el otro cuadrito, que sería del de abajo. exacto, Porque como aquí se realiza en el mes siguiente, por ejemplo, si se compra en noviembre, se va a pagar 100 en diciembre o... exacto, sí. Claro. Por lo tanto, mis compras y otros egresos que yo realizo en enero, yo les voy a pagar en febrero. ¿Cuándo me va a Ujú. impactar a mí? En mi cuadro de febrero, ¿sí? En egresos, mis compras y otros egresos de enero me van a impactar en febrero. Y las compras y otros egresos que yo hago en febrero me va a impactar en mi cuadro en marzo, a los 30 días. Profe, y en el cuadrito de abajo sería caja, perdón, compras, otros egresos y caja, o solamente hasta otros egresos, porque no se ve, Otro- a ver, yo no, ahí está. Otros Ah, egresos. ahí lo veo bien. ¿Por qué pongo caja? Eh, Ujú, Porque en la orientación mía yo sé si sí, es como un control que yo tengo dentro. Esta es la planilla que yo uso para corregir, pero con todos los valores. ujú, ¿Yo qué hago? Yo ujú, cambio, yo pongo los importes que ustedes inventan acá y sí, automáticamente me sale los datos que deberían estar acá. Esos son Claro. los datos que perfecto, nosotros controlamos, ¿sí? bien, Es solamente perfecto. para un control mío. Pero lo importante es que la lógica que empiezan en octubre Ujú. va hasta mayo, las ventas de febrero impactan en mayo, las ventas de octubre impactan en el flujo de ingreso de enero. Y en diciembre, y las compras y otros egresos, lo que compro en un mes, los pago los 30 días, ¿sí? Esa es la lógica. Y repetimos lo que es el entregable. Yo tengo un saldo inicial de 100.000 pesos, ¿sí? Y tengo que llegar a un saldo final de 100.000 pesos. Por lo tanto, la clave de esto es este cuadro. Es, ¿yo qué necesito acá? ¿Retirar o necesito financiar? Yo tengo en enero mi total de ingresos, lo pongo aquí, mi total de egresos, lo coloco acá, sumando, aquí está la fórmula, saldo inicial más los ingresos menos los egresos, yo sé, me va a dar un resultado. Según este resultado, yo voy a saber si necesito pedir plata, necesito financiarme o tengo un excedente. ¿Qué dice el dato? A ese excedente lo retira. Por lo tanto, siempre me tiene que quedar ahí 100.000 pesos. Si ustedes quieren poner ahí 115.000 sin el número negativo, sin el concepto negativo, y explican que es un excedente que retiro dinero, está perfecto. Si quieren poner con el signo negativo diciendo que tengo que sacar esa plata de mi presupuesto, está perfecto. Si necesitamos la explicación faltante, excedente, retiro o financiamiento. Profe, con tema del 96%, ¿cómo sería? ¿Hacia dónde lo...?
¿Cómo lo No te entendí, haríamos? perdón. Del 96%, ¿dónde lo pondríamos? O Que no, eso no he no, entendido cómo eso, utilizar. eso es solamente un dato. Claro, Ese eso no se dato, debe tener en cuenta. Ah, bien. exacto. ¿Por qué está ese dato? Para que sepamos que cuando uno pide dinero, tiene un costo. ¿Sí? Si uno va a un banco y pide un Sí, préstamo, ese préstamo tiene un costo asociado que son los intereses que uno va a pagar. Es la devolución de sí. capital más los intereses. Es solamente para que sepamos eso, que tiene un costo. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bien, bueno, ahora les comparto el PowerPoint, así pasamos a la última parte. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Se ve la rúbrica? No, todavía no. ¿No? Está todavía Bien, el Excel. Bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Aquí está la rúbrica. ¿Se ve ahora sí? Sí. Perfecto. Bien, ¿qué se pide en la rúbrica? ¿Qué se pide en la rúbrica? Se pide lo mismo, el mismo concepto. Vamos a calcular el saldo inicial, los flujos de ingresos, egresos, flujo de fondo neto y saldo final, si está bien, si está una parte bien o si está mal, ¿sí? Para los meses de enero, febrero y marzo. Importante que siempre hago hincapié, pongan el nombre porque si no, resta puntos. Dentro del Excel que entreguen tiene que estar la fórmula, sí o sí. No podemos corregir. Hubo una alumna que me presentó un PDF. Imposible corregirlo, imposible rastrearlo, imposible. Se debe entregar en Excel, sí o sí, porque es lo que se utiliza para controlar, para corregir y es el formato entregable que pide la cátedra. Y tiene que estar la fórmula, porque tenemos que saber cómo ustedes llegan al valor de 15.000 para retirar o 112.000 pesos faltante. Y algo que es importante, que es algo que eh, pasó y pasa, el trabajo es individual, ¿sí? El régimen institucional de la universidad, el capítulo 10, a algunos les va a sonar esto, habla de plagio, ¿sí? Cuando una persona copia un trabajo, ya sea quien dé el trabajo para que lo preste para ver cómo se hace, como para quien lo copia el trabajo. Me ha pasado de, profe, yo lo presté para que vieran cómo se realizaba y le cambiaron el nombre y lo presentaban. Por lo tanto, quien entregó el trabajo para que vean no probó y la persona que copió tampoco probó, ¿sí? Esto es individual. eh, Pueden sacarse todas las dudas, para eso estamos permanentemente los docentes conectados las 24 horas para responder todas las consultas que tengan. Eh, Estamos para eso, para ayudarnos, así que traten de no pedirse los trabajos, de no copiárselo, porque el trabajo es individual. Y al igual que TP2, para que podamos corregir el trabajo práctico número 3 tienen que tener la participación en el foro. No sé, Scotty, si querías agregar algo. No, no, simplemente que, perdón, que el objetivo del trabajo es que puedan lograr realizar un presupuesto financiero indicando el flujo de caja proyectado y la necesidad de fondos presupuestados. O sea, como que ese es el objetivo principal. Los datos los deben inventar de acuerdo a los puntos del enunciado y recuerden que este último dato que aparece en el enunciado no lo deben tener en cuenta a la hora de hacer cálculos auxiliares. Bueno, y como dijo el profe, es necesario que estén las fórmulas en el Excel, porque si no, tampoco se puede saber justamente de dónde sale ese número. Eh, Recuerden que si hay solamente valores, por más que, que los resultados estén bien, el trabajo práctico no es considerado correcto, porque no tenemos la claro, fórmula para ver cómo llegan al mismo. Por lo tanto, si en la celda hay solo valores, es imposible que lo podamos corregir. ¿Puede haber valores en la celda? Si está la fórmula al lado. Por ejemplo, cómo llegue, a ver, en el TP1 había valores, pero al lado estaba escrito cómo calculaba la producción, cómo calculaba el valor de la materia prima, de la mano de obra, del CIF variable, estaba detallado. Entonces uno veía eso y lo podía corregir y lo podía considerar como válido.
¿sí? Pero tiene que estar o la fórmula o el detalle de cómo se llega a esa fórmula. Exactamente. ¿Hay alguna consulta, alguna duda más? Bueno, recuerden que tienen hasta hoy día para presentar el trabajo práctico número 2. Mañana empezaríamos a corregir el trabajo práctico número 2 y tenemos hasta el lunes para entregar las notas, ¿sí? Son 7 días lo que tenemos, 5 días hábiles lo que tenemos para entregar las notas. Mucha suerte. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirlo, que a la brevedad le respondemos. Estamos para eso. Cualquier duda que tengan, se la sacan y por favor pongan el nombre a las planillas, al Excel que entreguen y al trabajo práctico, ¿sí? Y el trabajo práctico no se puede recuperar. Perdón, Sí, perdón, Luis, una pregunta adelante. cortita. Cuando se Dime. refiere al nombre en el Excel es el nombre en el nombre del archivo, ¿cierto? tp1.luis.xls, porque yo Sí, me pasó, tuve esa corrección y sí, la carátula estaba en el archivo adentro. bien. A ver, si está en la carátula, si está en la celda A1, ¿sí? Otros me pusieron, cuando terminaron todo el desarrollo, me pusieron el nombre abajo de una celda, por ejemplo, A28. El nombre tiene que estar, porque eso nosotros lo descargamos a todos los archivos, ¿sí? No tenemos una función que lo Exacto. descargamos y lo podemos comparar para ver si se copian o no. Entonces, Ok, al descargarlo debería estar el nombre o en el archivo luis.s.xls, la extensión del Excel, o bien en la celda 1, en la pestaña 1 con una carátula, como sea, pero tiene que estar identificado. está correcto. Gracias. De nada, Luis. Bueno, si no hay más dudas, más consultas, vamos cerrando, así entregamos la sala de Zoom a la clase que viene. Perdón por haber ingresado tarde, eh, nos habilitaron tarde la sala, mil disculpas, pero si queda alguna duda, alguna consulta, no duden en escribir por mensajería interna de Canvas a su profesor experto, que a la brevedad le va a contestar y le va a sacar todas las dudas que tengan. Gracias, Bueno, profes. muchísimas gracias Muchísimas gracias, profe. y suerte con el trabajo práctico número 2. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, Coti. Chao.